Bienvenidos amigos, amigas a este espacio tan bonito, tan familiar que es el desarrollo del curso Entre Familia. Como todas las veces, el desarrollo de nuestras lecciones no lo hacemos solo, hoy tampoco puede ser la excepción. Está aquí con nosotros la psicóloga Natalie Tuesta. Natalie, ¿cómo están los ánimos justamente pensando en el tema que vamos a abordar? Feliz, contenta, porque este tema es de mucha importancia para todas las familias que se están conectando y que también están compartiendo esta transmisión a través de sus redes. Así es. Amigos, recuerdan, hace algunas lecciones atrás hablábamos de la importancia de los 7 primeros años de vida de nuestros hijos y que es allí cuando nosotros debemos de priorizar las enseñanzas de valores, las creencias. Pero hoy la ciencia nos habla de una segunda etapa, la etapa de los 7 a los 14 años. Es una etapa donde el cerebro está conectándose entre sus diferentes áreas y que justamente hoy la ciencia nos dice que lo que suceda en la vida del ser humano, sea niño o sea niña, la forma como viva, la influencia que reciba dentro de la sociedad y aún más dentro de su hogar, es lo que se va a repetir en su vida futura. Si en esta etapa el niño o la niña sufrió violencia o observó violencia entre sus padres, es posible que el cerebro de ese niño o esa niña normalice la violencia y en su vida futura tenga una vida de violencia. Por eso necesitamos mirar tras los hombros y ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nuestros hijos están observando, de la forma como estamos conviviendo. Natalie, la Biblia habla mucho sobre este tema, sobre el tema de la violencia, porque Dios habló sobre todo vivir en amor, no en violencia. Y mira lo que nos dice el texto de Proverbios capítulo 3, versículos 31 al 33, para responder la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre aquellos que practican la violencia? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Aquí la Biblia es frontal. Dios manifiesta su voluntad, nos hace saber su posición. Él no está de acuerdo con los hombres violentos, con los hombres perversos, pero la sociedad en la que vivimos es justamente una sociedad de violenta y que cada día se está acrecentando. Desde tu punto de vista como profesional en el área de psicología, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podríamos por lo menos aminorar un poco la violencia de la sociedad? Es importante que dentro del seno familiar se practique la cordialidad, se practiquen los buenos hábitos de comunicación, podamos establecer diálogos altruados, educados, con objetivos claros, pero también con mucha paciencia. En el hogar es donde se ponen las bases, los cimientos sólidos para la formación del carácter y la personalidad de los niños. Por eso es que es de vital importancia de que los padres, y especialmente nosotras, las mamitas, tengamos mucho cuidado con la manera como corregimos a nuestros hijos, de la manera como hablamos con ellos, de la manera como sugerimos o aconsejamos las cosas que creemos deben de hacer para que el ambiente no se torne violento. Así es. Es necesario disciplinar a nuestros hijos. En algunos casos, de pronto una palmada también, pero el cuidado que necesitamos tener es la exageración. Tal vez la disciplina física de manera excesiva, ¿no? Tenemos otra pregunta que hoy necesitamos responder en el desarrollo de esta lección. El trato, ¿cómo debe ser el trato entre esposo y esposa? ¿Cómo deberíamos de manejarnos nosotros como pareja, ya que estamos siendo observados por nuestros pequeños? El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 19 nos dice, maridos, aquí el apóstol Pablo llama la atención a los varones, a los esposos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pablo está enfatizando al esposo, el trato del esposo a la esposa. Sin embargo, hoy vivimos en una sociedad
donde la violencia ya no solo se ve por parte del sexo masculino, sino también por parte del sexo femenino. Tal vez no tanto en el tema de la violencia física, pero sí de la violencia psicológica. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Evidentemente, la violencia en estos tiempos no tiene género. Hay violencia por parte del esposo, violencia por parte de la esposa, violencia hasta por parte de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Mencionabas de que la mujer quizá no ejerce mucha violencia física contra el varón, pero he tenido casos muy comunes, hay casos muy comunes en los que se ve que las mujeres en la actualidad también agreden físicamente a sus esposos, ¿no? Ya no es un asunto solamente de los varones, sino también las mujeres caen en esto. Ahora, cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia física, que es la que maltrata, la que se ve, la que se puede observar por algunos signos en el cuerpo de la dama o del varón, de la persona que recibe este maltrato, pero también hablamos de la violencia psicológica, que es una violencia sutil, una violencia que no se percibe de manera tangible, pero que los rasgos y las consecuencias de esta violencia calan muchísimo en la mente, en el corazón, en las actitudes, en el comportamiento de la persona que la recibe. Y por otro lado también existe la violencia sexual dentro del matrimonio. Muchos podríamos pensar que si es que una pareja se casó y conviven juntas, entonces el varón o la mujer tienen derechos sobre esta persona de poder ejercer su sexualidad con una mezcla de libertinaje sexual, ya que vivimos en una era bastante erotizada, ¿verdad? Estamos bombardeados por la sexualidad y la hipersexualidad en todos sus aspectos. Entonces, qué importante es saber de que dentro del seno familiar también tienen que haber límites y respeto. Y la violencia sexual es un tema también de día a día que debemos de tratar nosotros como familia y tratar de establecer normas también para el hecho matrimonial. Muy bien. Venimos hablando, Natalie, sobre la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual dentro de las personas adultas. Pero quiero hacer una pregunta puntual sobre este tipo de violencia, la física, la psicológica, la sexual, a un grupo de personas que son los más vulnerables, que no tienen la capacidad todavía tal vez de poder defenderse como lo podríamos hacer nosotros los adultos. La pregunta es, ¿qué dice Jesús sobre los pecados cometidos a los más pequeños? La violencia con los más pequeños, la violencia con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, porque cuando hablamos de violencia sexual, conocemos, hemos leído artículos, estudios que se han realizado, que las personas que ejercen este tipo de violencia están en el círculo más cercano. Mira lo que nos dice el texto de Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús demostró mucho afecto por los pequeños. Cuando estuvo en esta tierra, gustaba estar con ellos. Es la niña de sus ojos. Y cuando una persona violenta a estos pequeños, pues de hecho que va a rendir cuentas ante Dios. Pero desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer de pronto a niños que también nos están escuchando en este momento, si es que están siendo partícipes de una violencia, ya sea personal o observando que alguien de la familia está siendo violentada física, emocional o sexualmente? Es importante romper el silencio, tal como lo dice esta lección. Este es el título de esta lección, romper el silencio. Lamentablemente es una realidad. El depredador sexual se encuentra en alto porcentaje dentro de la familia. Puede ser el tío, el sobrino, el primo, el cuñado, el vecino, el amigo, hasta el padre o madre de familia. Por eso cuando hay una persona que sufre agresión sexual dentro de la casa y hay alguien que lo sabe, alguien que conoce de este problema, por favor, rompe el silencio y
anda a las autoridades, denuncia estos casos. Tú no te imaginas el impacto que causa en un ser humano este tipo de violencia. Yo te voy a leer algo que divulgó la Universidad de Cambridge de Gran Bretaña en el American Journal Psychiatry. Señaló que las personas que tuvieron la infancia alterada por cuestiones de agresión física, sexual o emocional son más propensas a convertirse en dependientes químicos, o sea, a volverse dependientes de las drogas, dependientes de los fármacos, ¿verdad? O del alcoholismo. Entonces, esto no es un asunto de juego, esto es un asunto serio que trae consecuencias terribles para la persona que la sufre. Tú mencionabas hace un momento si hay niños que están mirándonos en este momento, que son testigos de algún tipo de violencia o quizás ellos están sufriendo de violencia física, emocional o sexual. A ti, niñito, niñita que nos estás viendo en este momento y que estás escuchando este mensaje, yo te digo, no tengas temor, no estás solo, hay un Dios poderoso que está contigo, que conoce lo que está pasando y que te va a dar la fortaleza para poder superar este problema. Necesitas hablar, no importa que esta persona te diga, no hables porque yo voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, porque estos actos de cobardía siempre se presentan cuando cuando se suscitan estos casos. Por eso, niñito, niñita, si tú estás, o joven, señorita, que esté sufriendo de esto, por favor, rompe el silencio, anda donde una persona que tú conoces, que es una persona seria, una persona buena, una persona que te va a escuchar y te va a atender, y pídele, por favor, que te lleve donde puedas tú establecer la denuncia, ¿sí? ¿Por qué la denuncia? ¿Es que somos malos? ¿Es que estamos actuando mal con nuestro prójimo? No. Es importante que esta persona entienda, la persona que está ejerciendo este delito comprenda de que estos actos son terribles para la persona que está sufriéndolos y también que reciba un tratamiento, porque esta persona es muy probable que también haya sufrido de violencia sexual cuando era pequeño o pequeña. Por eso, amigos, amigas, una vez más los invoco. Rompan el silencio, no callen, así sea el abuelito, el tío, el padre de familia. Por favor, no calles, rompe el silencio. Muy bien. Tenemos tal vez otra rama del árbol de violencia. Ya este tipo de violencia que normalmente estamos viviendo en la sociedad y cada día va en aumento es justamente la violencia entre niños y sus amigos. Exactamente estamos hablando del tema del bullying. El bullying es una realidad, no podemos cerrar los ojos. Niños que han muerto justamente producto del bullying. ¿Qué podemos hacer? En la Biblia encontramos una historia muy buena para hablar justamente de este tema. El bullying normalmente tiene que ver con algunas diferencias físicas que tiene el niño que normalmente no encuadra en lo común de la sociedad. En la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, dice: Después subió de allí a Betel un profeta, y mientras él subía, un grupo de niños salieron a su encuentro y comenzaron a burlarse del cabello que él había perdido ya por la edad. Y nosotros conocemos la historia, si tú gustas puedes ir a la Biblia y leer la historia completa. Hubo inmediatamente un castigo por parte de Dios. Un animal salvaje salió y devoró a todos estos niños. En la actualidad, en nuestros colegios existe esta realidad. ¿Qué podemos hacer? Un padre que se enteró que su hijo está sufriendo de bullying, ¿qué debería de hacer? ¿Cuál sería su accionar? Miren, el bullying lo puede sufrir cualquier persona, sea una persona con algún defecto físico, alguna persona con alguna diferencia morfológica evidente, alguna diferencia psicológica quizá o alguna condición psiquiátrica, como también una persona que no tenga ninguna de estas condiciones. No está exenta ninguna persona. El bullying es ocasionado por una serie de insultos, atropellos, ¿verdad? Discriminación. Discriminación que ejerce una persona hacia otra. Ahora,
Hablamos de las personas, digamos, que son un poco vulnerables en la sociedad, que podrían sufrir de bullying, pero también existen personas quizá que, como te decía hace un momento, ¿no? Pueda que no tengan ninguna patología, pueda que sean completamente comunes, que no tengan nada, pero que quizá tengan una habilidad, un talento, que es como que su sello. Y también se pueden o pueden algunas personas ejercer bullying contra esa persona por el simple hecho de tener esas cualidades que me parecen que no debería tenerla él, porque las tiene. La envidia, que también lo vamos a hablar. Exactamente. Entonces, el bullying puede darse con cualquier persona. Ahora tú me preguntabas, ¿qué puede hacer un padre de familia, O una el madre de propio familia? niño, ¿qué podría hacer? O el niño, ¿qué puede hacer si es que está sufriendo de bullying? Igual, la misma respuesta te voy a dar porque el bullying también es un tipo de violencia. Rompe el silencio, no te quedes callado. Si hay un niño que ejerce violencia, ponte. Vamos a imaginar en un aula, en el centro educativo, hay un niño que es el matón, porque el término bullying es un término inglés y viene del bull, que significa matón. Entonces, si hay un niño que tiene actitudes matonescas con los demás niños o con un niño específicamente, ya lo cogió de punto, ¿no? Como se dice en el término, en el argot popular, lo cogió de punto a mi hijo, lo molesta y molesta y molesta y no lo deja en paz, no lo deja tranquilo. Yo ya le dije a la maestra, ya le avisé, ya el director, la directora ya sabe de este asunto, pero ahí quedó. ¿Qué puedo hacer como padre o madre de familia? En primer lugar, el bullying también se puede denunciar. Hay autoridades que norman esta situación. ¿Cuál es la autoridad que norma, por ejemplo, lo que es la educación en nuestro país? Es el Ministerio de Educación. Entonces, esto tiene que difundirse, tiene que conocerse y tienen que establecer la debida denuncia del caso. Ahora, ¿qué pasa si la maestra no hace caso? El bullying se sigue propiciando en el aula, el bullying continúa en el aula. ¿Qué se puede hacer? Mamita, papito que me escuchas, tenemos que empoderar a nuestros hijos. Violencia con violencia no erradica violencia, suma más violencia. ¿Pero qué tengo que hacer con mi hijo entonces? Aprende a defenderse. ¿Qué tengo que hacer con él? Tengo que enseñar a mi hijo de que nadie tiene derecho a insultarme, a tratarme mal, a menospreciarme ni a pegarme. ¿Está bien? Aquí hablamos de los mismos niños, hablamos también de maestros. Ojo, maestros, por favor. Antes se tenía este dicho que decía: la letra con sangre entra. Sabemos que esto ha traído a la sociedad actual múltiples consecuencias y la vemos en la violencia que se vive en la actualidad. Violencia normalizada. La violencia normalizada. Entonces, maestros, por favor, a nuestros niños, nosotros les damos a nuestros tesoros más sagrados a ustedes para que ustedes puedan en sus mentecitas llenarlas con buena educación. Nosotros por nuestro lado le damos educación, pero ustedes por otro lado le dan lo académico, ¿verdad? Maestros, paciencia. Maestros, sabiduría. Maestros, cordura para tratar a nuestros niños. Yo en algunas ocasiones he escuchado a niñitos que, por ejemplo, dicen: no, mi maestra me arrancó la hoja del cuaderno porque hice mal, ya no quiero ir al colegio, ¿no? O me dijo: tú no sabes nada, tú no has aprendido, entonces anda, siéntate. ¿Sabes qué siente este niño cuando tú actúas de esta manera, maestro y maestra? Siente que es insuficiente, siente que no puede. ¿Crees tú que esa es la enseñanza que debe de quedar en su mente? Hay que pensar en la manera como abordamos Necesitamos estos temas. continuar con nuestro tema. Vemos aquí también en esta lección un tipo de violencia tal vez de manera sutil que justamente hablando aquí de nuestro Perú se ve muy arraigado. ¿De qué estamos hablando? Justamente la falta de inteligencia cultural que tiene que ver con el racismo. Aquí en nuestro Perú tenemos
sierras, costa y selva. Y a veces creemos de manera inconsciente como que los de la costa son superiores a los de la sierra o de la selva, o los de la sierra se creen superiores o diferentes a los de la costa o a los de la selva. Pero necesitamos recordar que desde el punto de vista bíblico todos somos hijos de Dios. Recuerdo mucho, Natalie, en una oportunidad, un letrero grande allí en el centro de Lima decía, ¿no? Bajo la piel todos somos iguales. Es sangre, son venas, son arterias. Bajo la piel todos somos iguales. Para ir finalizando, mira lo que dice Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos aprender a amarnos para poder amar de manera correcta a los demás. Porque si no nos amamos es imposible amar. Nadie puede dar lo que uno no tiene. Y la última pregunta, Natalie, quisiera que me ayudes, con el cual queremos concluir esta lección. ¿Qué promesa hace la Biblia para aquellos que fueron rechazados o sufrieron violencia física o emocional? Vamos a leer busca ahí tu Biblia, en Salmos 27:10 y también ahí separadito en tu Biblia, Isaías 49:15. Vamos con el primero. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y vamos a leer el siguiente, Isaías 49:15, y utiliza ahí tu resaltador, porque son textos muy bonitos y muy reconfortantes. ¿Qué dice Isaías 49:15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide de ti, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Qué promesa tan bonita. Amigos, necesitamos ir finalizando ya el estudio de esta lección y recordándole algo práctico, lo que justamente la psicóloga que nos acompaña mencionaba. Número 1, cuéntale a un adulto. Cuéntale a una persona mayor de confianza lo que estás viviendo, para que te pueda ayudar, para que te puedas desahogar y alguien te pueda ayudar a canalizar mejor los problemas que estás viviendo. Denuncia a las entes respectivas, búsqueda de ayuda profesional para que tú puedas superar este problema y sobre todo habla de lo que te molesta. Si alguien te está diciendo algo, están bromeando con tu físico, que hasta normalmente sucede, bromear de alguien en un grupo y hasta uno sonríe, pero no sabemos cuán mal se siente. Entonces es necesario acercarnos y decirle, esta broma me está haciendo sentir mal. Necesitamos hablar, romper nuestro silencio. Y finalmente, si conoces a alguien, ayúdale a encontrar una persona profesional. Y sobre todo, ayúdale a acercarse a Dios, que solo Él ayudará para sanar esas heridas por una violencia física o una violencia psicológica o sexual. Inclina ahí la cabeza donde estás y una vez más vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por regalarnos este espacio para abordar este tema que todos los seres humanos en todas las clases sociales se sufre, se padece. Pero como personas, ayúdanos a ser diferentes. Y si conocemos algún caso, Señor, danos la sabiduría para poder, Señor, ser un soporte, para poder ser un baluarte para estas personas y sobre todo, Señor, ayudarles a canalizar estas situaciones difíciles. Una vez más te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amigo, amiga, por habernos acompañado en el desarrollo de la lección Rompiendo el Silencio. Pero se nos viene la siguiente lección. ¿Cuál es la siguiente lección, Natalie? La lección número 15, una familia con propósitos. Nos volvemos a encontrar.